Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any vows and mercies, Completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Look not every man of his own things, but every man also on the things of others. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. ¿Cómo empezó el segundo capítulo de Filipenses? How did chapter 2 begin in Philippians? El segundo capítulo de Filipenses empezó por tanto. Philippians chapter 2 started therefore. Por tanto significa considerando lo que recién les acabo de decir. Therefore means you have to consider what was told in the last chapter. Por tanto significa considerando el pensamiento previo. Therefore means to consider the previous thought. Por tanto significa considerando lo que le enseñé. Therefore means to consider what I have been teaching you. Ahora, por tanto, yo no puedo leer el capítulo 2 si no leo el capítulo 1. Therefore I cannot read chapter 2 if I don't read chapter 1. Así que vamos a leer un poquito del capítulo 1. So we're going to read a little bit of chapter 1. Vamos a ir a Filipenses 1, We're going to go to Philippians 1, empezando en el verso 27 hasta el verso 30. starting in verse 27 through 30. Y dice en Filipenses capítulo 1, verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a verlo o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Philippians 1:27 says, only let your conversation be as becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I might hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Y en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. And in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation and that of God. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Having the same conflict which you saw in me, and now here to be in me. Recuerden que este es Pablo escribiendo a la iglesia de Filipenses. Remember, this is Paul writing to the Philippians. Y Pablo se encuentra en una cárcel romana. And Paul is in a Roman jail. Pero vean lo que dice el verso 27, solamente que os comportéis. But verse 27 says that only you behave, Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. that you behave as it is worthy of the gospel. Pablo está empezando a explicar algo que él quiere enseñarnos a nosotros. Paul begins to explain something that he wants to tell us. Y cuando llega al capítulo 2, él dice, por tanto, porque ya le explicó lo que él quería enseñarnos. That's why when he gets to chapter 2, he says, therefore, because he already explained something. Porque aquí en el capítulo 1, él dice, solamente os comportéis. Because in chapter 1, he said that you only behave, Y solamente significa justamente eso. and only means exactly that. Cuando Pablo dice solamente, él quiere decir que sepan esto y nada más. When he says only, he means that you know this and that's it.
Él no quiere que ustedes sepan muchas cosas. He doesn't want you knowing many things. Él no quiere que yo sepa muchas He cosas. doesn't want me knowing many things. Muchas cosas que muchas veces son fábulas y me pueden alejar de la verdad. Many things that can be wrong and can get me away from the truth. Él quiere que yo me enfrente a la verdad He wants me to face the y truth que yo conozca and that I know solamente la verdad. only the truth. Dicen que cuando las personas trabajan en los bancos los adiestran para reconocer los billetes falsos. And they said that people who work in the bank, they teach them how to recognize the false bills. Cuando lo están adiestrando, nunca le ponen un billete falso en la mano. When they teach them, they never put a false bill in their hands. Todo lo que le dan a ellos son billetes verdaderos. All they give them is real bills. Y ellos siguen trabajando con los billetes verdaderos en sus manos. And they continue to work those real bills. Y han tocado tantos billetes verdaderos And they have touched so many real bills que inmediatamente le introducen un billete falso. that as soon as they introduce a false bill, Con solamente tocarlo ellos lo reconocen. just by touching it, they recognize it. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros hagamos. And that's what Paul wants us to do. Que solamente estemos sometidos a la verdad. That we're only submitted to the truth. De tal forma que cuando viene algo que es en contra de la verdad, In such a way that when something that is against the truth comes, simplemente con tocarlo nosotros lo just by reconocemos. touching it, you recognize it. Así que cuando Pablo dice solamente, él está diciendo justamente esto. When he says only, he's saying just this. Pero Pablo dice solamente que ustedes se comporten. It's just that you behave. Y aquí la palabra comportéis And here the word behave quiere decir en griego poriteumai. in Greek is Poriteumai. politomai. De donde sacamos la palabra política. That's the Greek word for politic. Y esta palabra significa conducta de un ciudadano de acuerdo a las leyes del Estado. And that's the conduct of a citizen in a certain state. Toda persona que viene a esta nación, Every person that comes to this nation, creo que aquí todos somos emigrantes. I think everyone here is immigrants. Todos venimos de otro país. We all come from another country. Aún nosotros los puertorriqueños que tenemos ciudadanía americana, Even we as Puerto Ricans that have venimos de American otro país. citizenship, we come from another country. Puerto Rico puede pertenecer a la nación americana, Puerto Rico belongs to the U.S., pero nuestra cultura es hispana. but our culture is Hispanic. Así que cuando llegamos a este país estamos tan enredados con el inglés como ustedes están. So when we come to this country, we have problems with English. Pero cuando todos llegamos a este país tenemos que comportarnos de acuerdo a las leyes de esta nación. And when we get to this country, we have to obey the laws of this country. No podemos comportarnos de acuerdo a las leyes del país que nosotros venimos. We can't behave according to the laws from the country that we come from. Tenemos que respetar las leyes de este país. We have to respect the laws of this country. Tenemos que respetar la constitución de este We país. have to respect the Constitution of No this nos country. podemos salir de eso, We can't get away from it. porque si nos salimos de eso, Because if we get away from nos it, vamos a encontrar en problemas serios. we're going to be in serious problems. Así que toda persona que viene a esta nación tiene que respetar las leyes de esta nación. So every person that comes to this country Y has no to le estoy respect haciendo campaña ni a Biden ni a Trump, the law. And I'm not making a campaign for porque mi Biden campaña es acerca del reino de los or cielos. Trump. My campaign is Así about que the kingdom nosotros of como heaven. ciudadanos del reino de los cielos So we are citizens of the kingdom of God. nos tenemos que comportar de acuerdo a las leyes del reino de los cielos. Have to behave according to the laws of heaven. Pablo dice Paul says que nos tenemos que comportar de acuerdo a las leyes del Estado. we have to behave according to the laws of the state. Y a veces hay personas que son ciudadanos del reino de los cielos, And there are people who are citizens of the kingdom of heaven, pero se comportan como si fueran ciudadanos de la tierra. but they behave as citizens of this earth. Así que Pablo está diciendo, esto es justo lo que yo quiero que ustedes aprendan. Paul is saying this is exactly what I want you to learn. Que a ustedes, los que tienen a Jesús en su corazón, That you that have Jesus in your heart, que ustedes, los que han depositado su vida a la cruz del Calvario, you that you have deposited your life to que the cross, ustedes, los que han nacido de nuevo, you that have been reborn, son ciudadanos del reino de los cielos are citizens of the kingdom of heaven, y se tienen que comportar como ciudadanos del and you reino. have to behave as citizens of the kingdom of the king. Dice, compórtese como es digno, It says behave as it is worthy, como corresponde. as it belongs. Y aquí la palabra digno es como encaja. And here the word worthy is that fitting in. Digno
quiere decir encaja. Worthy means to fit in. Porque un creyente Because a believer que pertenece al reino de los cielos who belongs to the kingdom of heaven y se comporta como un ciudadano de la tierra and behaves like a citizen of está this world, completamente desencajado. he doesn't fit in. Dice, como es digno del evangelio As is de Cristo. worthy of the gospel of Christ. Él dice, justamente esto es lo que yo quiero que ustedes sepan. He says, this is exactly what I want you to know. Se tienen que comportar de acuerdo a las leyes del reino de Dios. You have to behave according to the laws of the Pero kingdom of como God. es digno del evangelio de Jesús. As it's worthy of the gospel of Que Jesus. nuestra vida, That our que life, nuestra identidad, our identity, que nuestra ciudadanía celestial and our citizenship in heaven encaje con las buenas nuevas del evangelio de Cristo. fits in with the good news of the gospel of Christ. Santo. Gloria a Dios. Cuando Pablo está hablando del evangelio de Cristo, When Paul speaks of the gospel of Christ, miren, escuchar a Pablo hablar del evangelio de Cristo a veces como que suena un poquito complicado. to listen to Paul talk about the gospel of Christ sometimes is complicated. Lo que pasa es que Pablo nos está hablando de una revelación mucho más profunda de la que muchas veces nosotros pensamos que es el evangelio. But Paul is speaking to us about a deeper revelation that we Porque can understand. cuando a nosotros se nos habla del evangelio, Because when they speak to us of the gospel, nosotros pensamos en Jesús crucificado, we think of Jesus que crucified, Jesús murió por tus pecados that Jesus died for y your que a través de sins, la sangre de Jesucristo tú tienes salvación. and through the blood of Jesus that you have salvation. Y eso es el evangelio. And that's the gospel. Eso no está en contra del evangelio. That's not against the gospel. Pero el evangelio es mucho más que eso. But the gospel is much more than that. Pablo dice, el evangelio que me fue revelado a mí. Paul says the gospel that was revealed to me. De hecho, Pablo dice, mi evangelio. And Paul says, my gospel. Y usted dirá, ¿cuál evangelio? And you might say, what gospel? Y Pablo dice, yo conozco un hombre, And Paul says, I know a certain man, no sé si en la carne, I don't know if in the flesh, no sé si en el cuerpo, or in the body, o fuera del cuerpo, or out of the body, que fue llevado al paraíso, that was taken to y paradise. cuando estaba allá en el paraíso, And when he was in paradise, escuchó palabras indefables. he learned and heard words that are incorruptible. Palabras, te lo digo, Mhm. ilegales. Words that are unlegal. Diga. Unillegal. No, te hablo mejor inglés que yo, así que tú sigas traduciendo. Palabras que no le permitieron ser expresadas. Words that would not let him be expressed. Cuando nosotros leemos las epístolas de Pablo, When we read the letters of Paul, encontramos una profundidad tan grande we found such a great deepness, y Pablo no nos está diciendo todo lo que él escuchó cuando estuvo en el and paraíso. he's not even telling us all that he heard when he was in paradise. Gloria a Dios. Por eso es que yo siempre le digo, amen la palabra, That's why I always say, love the word, para que puedan entrar en esas profundidades. so you can enter in that deepness. Así que a Pablo no le fue permitido expresar estas palabras. So he wasn't allowed to express those words. Pero en Gálatas, Pablo nos dice que él recibió el evangelio. But in Galatians, Paul tells us that he received the gospel. Y Pablo dice, el evangelio que yo recibí, yo no lo recibí de ningún hombre, And Paul says, the gospel that I received, I did not receive from any man, sino que yo lo recibí directamente de Jesucristo. but I received it directly from Jesus Christ. Y cuando usted lee las epístolas de Pablo, habla que él está hablando en todos sus escritos, And when you read the letters of Paul, you can read in all of these writings nos damos cuenta que Pablo, mira, that Paul is looking, se fue a otro plano, he went to a different planet. se fue bien lejos. He went far away. Porque Pablo comienza a hablar, estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Because he begins to say, we're in Christ, and Christ is in us. Y habla de un misterio que le fue revelado a él, pero a más ningún otro le fue revelado. And he speaks of a mystery that was revealed to him, but to no one else. Y cuando Pablo nos está hablando del Evangelio, And when Paul speaks to us about the gospel, él está hablando de unas buenas nuevas. he speaks of good news, Unas buenas nuevas que él recibió cuando estuvo con Jesús en el paraíso. the good news he received when he was in paradise O with sea, Jesus. ven para acá. Que Jesús se sentó So Jesus sat down y le dijo a Pablo, siéntate aquí. and told Paul, sit here next to me. Y Jesús le echó el brazo
a Pablo Jesus put his arm over Paul y le dijo, and he said, te voy a enseñar el evangelio, I want to teach you the gospel, el verdadero evangelio. the true gospel. Thank you, Jesus. ¿Quieren saber el evangelio que Pablo recibió? You want to know the gospel that Paul received? Filipenses capítulo 2, verso 6. Philippians chapter 2, verse 6. Dice, el cual siendo en forma de Dios, Who being in the form of God, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, sino que se despojó a sí mismo, but made himself of no reputation, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. y estando en condición de hombre, And being found in fashion as a man, se humilló a sí mismo, he humbled himself, haciéndose obediente and became obedient hasta la muerte unto death, y muerte de cruz. even the death of the cross. Ese es el evangelio que Pablo recibió. That's the gospel that Paul received. Tú has visto a Jesús crucificado, You've seen Jesus crucified, pero Pablo vio mucho más. Pablo vio a Jesús que teniendo la esencia de Dios, se despojó de esa esencia para tomar la esencia de un siervo. but Paul saw much more than that. Así que aquí nosotros estamos hablando de la mente de Cristo. So here we're speaking of the mind of Christ. Cristo le está revelando a Pablo lo que está en su mente. Christ is revealing to Paul what's in his mind. Cristo está llenando a Pablo de conocimiento celestial. Christ is filling Paul with knowledge, Para que Pablo venga y nos llene a nosotros de conocimiento celestial. so that Paul can come and fill us with knowledge. Así que Pablo dice, Jesús me reveló So Paul says, Jesus revealed to me que él teniendo la forma de Dios, that him being in the likeness of God, que él teniendo la esencia de Dios, that he having the essence of God, se despojó de la esencia de Dios got himself from the essence of away from the essence of God, para tomar la esencia no de un hombre, to take the essence not of a man, sino la esencia de un siervo. but the essence of a servant. Yo he escuchado este verso muchas veces y la gente dice que Jesús se despojó de la esencia de Dios para tomar la esencia de un hombre. O que Jesús se despojó de la esencia de Dios para tomar la forma de un hombre. I heard this verse many times saying that Jesus got away from the essence of being God to be the essence of a man. Aquí la palabra nos dice Here que, the word tells us, que después que Pablo se despoja de la esencia de Dios, después que se despoja de la esencia de Dios, después que Jesús se despoja de la esencia de after Dios, Jesus gets away from the essence of God y toma la esencia de un siervo, and takes the essence of a servant, entonces se hace semejante a un hombre. then he becomes like a man. Y la palabra aquí semejante quiere decir esquema. And here the word likeness means scheme. Nosotros somos seres humanos. We are human beings. Nosotros tenemos la esencia de un ser humano. We have the essence of a human being. Tengas tú 70 años Whether you're 70 years old o tengas un segundo de nacido. or you were just born, La esencia tuya y la esencia de un niño recién nacido es la esencia de un ser humano. your essence and the essence of a newborn is the essence of a human being. Pero el esquema es diferente, But the scheme is different porque el esquema habla de lo exterior. because the scheme speaks of the exterior. Tú no puedes decir que un niño tiene el mismo cuerpo de un adulto. You can't say that a newborn has the same body of an adult. Parecidamente sí, tiene sus deditos, tiene su cabeza, tiene su barriguita, tiene sus pechos, tiene sus mozos. In appearance, they have fingers, they have muscles, they have their chin, Pero está en una etapa muy pequeña, but they're in a stage that's very young. es muy delicado. They're very soft. Así que el esquema es diferente. So the scheme is different.
Los huesos del ser adulto crecieron. The bones of an adult have grown. Los músculos se fortalecieron. The muscles have gotten strong. Se puede sostener en sus piernas. They can walk in their own legs. Pero el bebé no puede hacer lo mismo. But the baby can't do that. Pero porque no puede hacer lo mismo, But just because they can't do the same thing no deja de ser un ser humano. doesn't mean they're not human beings. Alma, yo te estoy diciendo que cuando tiene un segundo de nacido, Or I'm saying that when they're 1 second old, te voy a decir más, en el momento de la concepción, ya Bueno. es un ser humano. when they were conceived, they're already a human being. Aunque este mundo no lo entienda, Although this world doesn't understand aunque it, este mundo no lo comprenda, and this world doesn't comprehend, y día tras día se sacrifican niños tras niños en aborto, and day after day they sacrifice babies in abortion porque ellos quieren acallar su conciencia because they want to hush your conscience. y decir que no son seres humanos. And Sí son say seres humanos. they're not human beings, but they are. Así que la esencia de nosotros es la de un ser humano, So our essence is of a human being, pero nuestro esquema but our scheme es el esquema de hombre. is the scheme of man. Y Jesús And Jesus tomó la esencia took the essence de un siervo of a servant, y después and then tomó el esquema de un hombre. he took the scheme of a man. Así que Jesús tiene el esquema de hombre, So God has this, Jesus had the scheme of a man, pero la verdadera esencia de Jesús es la esencia de un siervo. but the true essence of Jesus is the Lo que essence lo of a hacía servant. funcionar a él, What made him work, lo que lo hacía levantarse todos los días, what made him get up every morning, lo que lo hacía relacionarse con la gente, what made him have a relationship with other people, lo que lo hacía predicar la palabra, what made him preach the word, lo que lo hacía sanar a los enfermos, what made him heal the lo que lo sick, hizo que se montase en la cruz, que se trepase en la cruz, what made him get on that cross fue la esencia del siervo. was the essence of a servant. Santo. Porque es de la esencia de Dios. Because the essence of God, Dice la palabra the word says que se despojó. that he got away from it. O sea, Jesús detuvo la esencia de Dios para funcionar en la esencia de un siervo. So Jesus had to stop the essence of God to take the essence of a servant. Pablo dice, este es el evangelio de Cristo, Paul says this is the gospel of Christ, que siendo esencia de Dios, that being the essence of God, no estimó esto para aferrarse, did not hold on to it, sino que tomó esencia de siervo but took the essence of a servant, y hecho esquema de hombre, and being in the scheme of likeness of man, obedeció hasta la muerte he obeyed to his death y muerte de cruz. and the death on the cross. Por eso Pablo te está diciendo que Jesucristo le reveló justamente esto. That's why Paul is saying that Jesus revealed this to him. Y Pablo te dice, justamente esto es lo que te estoy enseñando. And Paul is saying this is exactly what I'm showing you. Que te comporte como digno del Evangelio de Jesucristo. To behave worthy of the gospel of Christ. Porque Cristo, siendo Dios, detuvo su esencia para servirte a ti y salvarte. Because Christ, being God, stopped the essence to serve you and save you. Por eso es que Filipenses 2 comienza con un por tanto. That's why Philippians 2 starts with a therefore. Vamos al capítulo 2, verso 1. Chapter 2, verse 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, If there be therefore any consolation in Christ, si hay algún consuelo de amor, if any comfort of love, si hay alguna comunión del Espíritu, if any fellowship of the Spirit, si hay algún afecto extrañable, if any vows and mercies, si alguna misericordia, if any mercy, y la palabra aquí consolación and here the word consolation es paracresis, is parakresis, significa llamado a tu lado. which means called to your side. Esto quiere decir que nosotros estamos caminando en esta vida, It means that we are walking in this life, pero hay una voz que nos llama a caminar a su lado. but there's a voice that's calling us to walk to his side. La consolación no es que Cristo está al lado tuyo diciéndote, pobrecito, las cosas que a ti te han pasado. Consolation doesn't mean that Jesus is walking next to you saying, oh, poor thing, the things that have happened to you. La consolación no es que Jesús está al lado tuyo diciendo, ay, pobrecito, tuviste un accidente y se te fracturó la espalda. Consolation is not Jesus saying, oh, you poor thing, you had an accident and you fractured your back.
No es que Jesucristo está diciendo, pobrecito, la crisis que tú tienes en tu matrimonio. Jesus is not saying, oh, you poor thing, the crisis that you're going through in your marriage. Ni tampoco te está diciendo, la crisis que tú tienes con tus hijos, pobrecito de ti. And he's not saying the crisis you're having with your children, you poor Eso thing. no es consolación. That's not consolation. La consolación en Cristo es un llamado al caminar al lado de Él. The consolation in Christ is to walk next to him. Y Él te dice, camina a mi lado, pero mi esencia es la esencia de un siervo. He says, walk next to me, but my essence is the essence of a servant. Vamos a caminar juntos, pero no te olvides que yo soy un siervo. We're going to walk together, but don't forget that I'm a servant. Así que Pablo te está diciendo que te comportes como es digno del So Evangelio. Paul is telling you to behave as is worthy of the gospel. Que te comportes como es digno del llamado de Jesús. To behave worthy of the calling of Jesus. Porque la realidad es que Jesús está caminando a tu lado. Because the reality is that Jesus is walking next to you. Dice algún consuelo de amor. Any vows of love. Consolación significa un llamado para caminar a tu lado. It means a calling to walk next to you. Pero ¿sabe lo que significa consuelo de amor? But you know what a consolation of love is? Consuelo de amor significa un discurso para persuadirte. It means having a talk to pursue someone. Es como cuando ustedes han tenido esa experiencia que llega una persona, le toca su puerta You ever had that experience when somebody knocks on your door? y usted abre la puerta y se encontró con un vendedor. You open the door and there's a salesman. Y te dice, te voy a vender esto. He says, I'm selling this. No, él no te dice eso. He doesn't say that. Él te dice, he venido para saludarte y comienza a darte un discurso. Y tú tratas de zafarte, pero él te sigue ahogando porque él quiere convencerte para venderte algo. He begins to talk to you and try to be persuasive so that he can sell something to you. Él te dice, He says, yo tengo que caminar a tu lado, I have to walk next to you, pero yo tengo un discurso de amor. but I have a consolation of love. Yo tengo un discurso para persuadirte. I have a talk that can persuade you. Pablo nos revela a través del Espíritu Santo And Paul tells us through the Holy Spirit de que hay un llamado hacia nuestra parte para caminar al lado de Jesús. that there's a calling for all of us to walk next to Jesus, Y que Jesús está caminando a nuestro lado. and that Jesus is walking next to us, Pero Jesús está caminando a nuestro lado con un discurso de amor. but he's walking next to us with a word of love. Jesús está caminando a nuestro lado He's walking next to us con un discurso para persuadirnos. with a word to persuade us. Y es cuando Jesús se te acerca y te dice, yo te amo. And that's when Jesus comes and tells you, I love you. Y cuando Jesús te dice, yo te amo, tú te examinas. And when Jesus tells you, I love you, you examine yourself. Y tú le dices a Jesús, pero es que yo te he fallado tanto. And you tell Jesus, but I have failed you so much. Pero es que yo he cometido tantos errores. I have made so many mistakes. Y Jesús te dice, yo te amo. And Jesus says, I love you. Y tú le dices, pero es que yo no soy digno de tu amor. And you said, but I'm not worthy of your love. Y Jesús te dice, yo no te estoy hablando de dignidad. Jesus says, I'm not speaking to you about dignity. Yo te estoy hablando de mi amor. I'm speaking to you of my love. Estoy caminando a tu lado, I'm walking next to you, pero yo te amo. but I love you. Santo. Yo te amo. I love you. Yo te amo. I love you. Yo te amo. I love you. Y te lo dice tanto. And he says it so much. Y te lo dice tanto. And he says it so much. Y te lo dice tanto And says it again que tú te convences. till you're convinced. Que tú te convences de que Él te ama. And you're convinced that he loves you. Porque realmente Él te ama. Because he truly loves you. Santo. Ese es el discurso de amor. That's the word of love. Él sigue diciéndote el mismo verso. He keeps telling you the same verse. Él usa el texto que sea necesario. He uses the whatever text is Él necessary. te va a llevar al lugar de la palabra que sea necesaria He will take you to the place of word where para it's que tú needed te convenzas so that you're convinced de que Él te ama. that he loves you. Él lo ha hecho todo.
He's done it all. Sacrificó su vida en la cruz del Calvario. He sacrificed his life in the cross. Antes de sacrificar su vida, se despojó de su esencia de Dios. Before he sacrificed his life, he got away from the essence of God. Tomó la esencia de siervo He took the essence of a servant, y en esencia de siervo se hizo esquema de and hombre in the essence of servant, he got the scheme of a man para caminar al lado tuyo to walk next to you y decirte, yo te amo, and tell you, I love you, yo te amo. that I love you. Porque el consuelo de amor Because the consolation of es un love discurso para convencerte. is a word to convince you. La palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. The word says the perfect love Así casts que si away tú fear. tienes temor de algo, So if you have fear of something, escucha la voz del que está caminando al lado tuyo. listen to the word of the man who's walking next to you. Deja de escuchar lo que te están diciendo los otros. Stop listening to what others are saying. Muchos han escuchado de sus padres que no sirven para nada. Many have heard from their parents, you're not worth anything. Muchos padres le han dicho a sus hijos que no sirven para nada. Many parents have told their children they're useless. Y nos encontramos con gente caminando en este mundo con la cabeza baja porque ellos piensan que no sirve para nada. And we find people walking on this earth with their face down because they think they're useless. Y Jesús se le acerca a esa gente y le dice, ¿cómo que tú no sirves para nada? And Jesus walks next to them and tells them, what do you mean you're Si yo di mi useless? vida por ti, I gave my life for you. si yo sacrifiqué mi vida para que tú subieses al reino, I sacrificed my life so you tú could eres come to the kingdom. importante en el reino de los cielos. You're important in the kingdom of heaven. Yo tengo un trabajo para ti, I have a job for un you. trabajo que más nadie puede hacer, A job that no one else can un do. trabajo que lo voy a poner en tus manos A job that I will put y in your hands. solamente tú lo puedes hacer. And only you can do it. Tú sirves, You're useful. sirves más de lo que tú piensas, You're worth something. pero encima de todo eso, And Yo above te all amo. that, I love you. yo te amo, I love you. yo te amo. I love you. Gloria a Dios. En Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, If there be therefore any consolation in Christ, si hay algún consuelo de amor, if any comfort of love, si hay alguna comunión del Espíritu, if any fellowship of the Spirit, si hay algún afecto entrañable, if any bowels, si hay alguna misericordia. any mercy. Qué tremendo es esto. How tremendous is this? Mira, Jesús caminando al lado tuyo Jesus walking next to you con un discurso para persuadirte, with a word to persuade you, donde te dice yo te amo, where he says, I love you, y es un amor que tú no tienes que hacer nada para ganártelo, and it's a love you have nothing to porque es un do amor completamente desinteresado. to deserve it. Pero encima de eso te dice alguna comunión del Espíritu. It says, if any fellowship of the Spirit. Y la palabra comunión aquí es intimidad. And the word fellowship is intimacy. Y la palabra aquí comunión es asociación. And communion is association. Y la palabra aquí comunión es contribución o contribuyendo. It means to contribute with something. Esto significa que por un lado Jesús está caminando al lado tuyo It means that on one side, Jesus is walking next to you, y Jesús te está amando, and Jesus is loving you. y por el otro lado el Espíritu Santo te está contribuyendo. And on the other side, the Holy Spirit is contributing. ¿Y sabes qué es lo que te contribuye? And you know what the Holy Spirit contributes? Porque hay muchas personas que dicen, no, que yo no puedo venir a los pies de Cristo, que yo no puedo hacer tal evangelio porque yo tengo que hacer muchas cosas para poder llegar a los pies de Many Jesucristo. people are saying, I can't come to the feet of Christ, I can't be saved because I have to do many things to be saved. Y quieren dejar de pecar para poder venir a los pies de And they want to Cristo. stop sinning in order to come to the feet of Christ. Y quieren ser buenas personas para poder venir a los pies de Cristo. And they want to be good people to come to the feet of Christ. Si pudiesen dejar de pecar, Cristo no hubiese muerto por ellos. If they could stop sinning by themselves, then Jesus would Es que no not die. podemos. We can't. Pero Jesús está caminando al lado tuyo Jesus is walking next to you. y te está dando un discurso de amor donde te dice yo te amo. And giving you a word of love where he says, I love you. Y el Espíritu Santo está contribuyéndote. And the Holy Spirit is contributing. Y si te hace falta fortaleza, el Espíritu Santo te contribuye fortaleza. And if you need strength, the Holy Spirit Y gives you si te hace strength. falta conocimiento, el Espíritu Santo te contribuye And conocimiento. if you lack knowledge, then the Holy Spirit Y will si give te you hace knowledge. falta fe, Él te da fe. If you need faith, he will give you Y faith. si te hace falta sabiduría, Él te da sabiduría. If you need wisdom, he will give you Porque el wisdom. Espíritu Santo te va a contribuir todo lo que tú necesites para poder caminar este camino de So la the fe. Holy Spirit will give you everything you need to Este walk camino de la fe no se llamó para caminar en nuestra propia fuerza. in the path of faith.
Este camino de la fe donde Jesús nos está llamando a caminar a su lado, This walk of faith where Jesus is calling to walk next to him, Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. God has given us everything we need. No hay excusa para caminar este camino. There's no excuse to walk this path. El Espíritu Santo también ha sido llamado para caminar a tu lado. The Holy Spirit has been called to walk next to you. Porque caminando el Espíritu Santo a tu lado, Él te va contribuyendo todo lo que te hace falta. Because the Holy Spirit walking next to you, He will give you everything you need. Eso es que tú eres débil, You're weak. que tú no tienes la fuerza, You don't have the strength. que tú no sabes dar los pasos en este camino. You don't know how to take the steps. Y Jesús está al lado tuyo, And Jesus is next to you, sosteniéndote holding you y hablándote and talking to y you persuadiéndote. and pursuing you. Pero por este lado te me puedes caer. But on the next, Pues en other este side lado you el can fall. Espíritu Santo se detiene Well, the Holy Spirit is on the other side, y te está fortaleciendo también, and He's also strengthening you, contribuyendo todo lo que te hace falta. contributing everything you need. Y tú dices, no puedo dar el paso. And you say, well, I can't take the step. Soy muy débil para dar ese paso. I'm too weak to take that Y el step. Espíritu Santo dice, And the Holy Spirit says, yo te ayudo. I will help you. Camina en amor, Walk in love. camina en paciencia, Walk in patience. camina en perseverancia. Walk in perseverance. Porque el Espíritu Santo contribuye. For the Holy Lo que te hace Spirit falta. contributes what you need. La palabra comunión The word communion significa asociación. or fellowship means association. Y en una asociación cada socio toma la responsabilidad And in association, every member has responsibility de contribuir con parte to contribute with a part para que la asociación funcione. so that the association can work. El Espíritu Santo es tu socio. The Holy Spirit is your member or your associate. Ok, asocia. Y en este camino donde Jesús te está llamando a caminar a su lado In this path where Jesus is calling you to walk next to Him y te está persuadiendo de su amor, and He's persuading you of His love, el Espíritu Santo te está contribuyendo lo que te hace falta. He is contributing what you lack Para que camines so that you can walk en el camino del Evangelio de Cristo, in the path of the gospel of Christ, pero digno como un siervo de Dios. but worthy of a servant of God. Porque Cristo Because Christ se despojó de la esencia de Dios got away from the essence of God para funcionar en la esencia de un siervo. so He could work in the essence Y of a nosotros servant. estamos llamados a funcionar en la esencia de siervo. And we are called to work in the essence of a servant. Entonces te dices So then you tell yourself que tienes que tener afecto entrañable. that you have to have bowels Te dice que tienes que tener and you misericordia. need to have mercy ¿Por qué? Porque estamos viviendo esta realidad. because we're living this reality. En Filipenses 2:2, Pablo dice, completad mi gozo, Philippians 2:2 says, fulfill my joy, sintiendo lo mismo, that you be like-minded, teniendo el mismo amor, having the same love, unánime, being in one accord, sintiendo una misma cosa. feeling one thing. Nosotros nacimos aquí en la tierra, We were born on this earth, pero somos ciudadanos del reino. but we're citizens of the kingdom. Eso es algo que no se te puede olvidar. That's something you can never forget. Así que tenemos que comportarnos So we have to behave de acuerdo a la cultura del reino de los cielos. according to the culture of the kingdom of heaven. Y tenemos que tener la esencia que tuvo Cristo, And we need to have the essence that Jesus had, que siendo en forma de Dios tomó la esencia de siervo. that being in the likeness of God took the form of a servant. Vamos a leer del verso 2 en adelante. We're going to read verse 2 and forward. Dice, completad mi gozo, Fulfill my joy, sintiendo lo mismo, that you be like-minded, teniendo el mismo amor, having the same love, unánimes, the same accord, sintiendo una misma cosa. in one mind. Nada hagáis por contienda Let nothing be done through strife o por vanagloria, or vainglory, antes bien but con humildad, in lowliness estimando cada uno a los demás of mind, let each other esteem other better como superiores al mismo. than themselves. No mirando cada uno por lo suyo, Look not every man on his own things, sino cada cual también por lo de los otros. but every man also the things of others. Pablo dice, completar mi gozo. He says, fulfill my joy. Pablo está diciendo que completes el gozo porque ese es el corazón de Dios. He says to fulfill the joy because that's the heart of God.
Como Pablo estuvo en el paraíso, Pablo pudo ver lo que al Padre le agrada, lo que al Padre le causa gozo. Since Paul was in paradise, he was able to see what pleases God. Así que cuando estamos sintiendo lo mismo, So when we're feeling the same thing, teniendo el mismo pensamiento, having the same thought, que estamos todos de acuerdo, we're in one accord, que estamos unánimes, when we're in one que mind, tenemos el mismo juicio, we have the same y judgment, el mismo juicio significa llegando a la misma conclusión. and that means having the same Y conclusion. el Padre ve a la iglesia unida, And the Father sees the church eso all causa together. gozo en el corazón del Padre. That causes joy in the Father. Teniendo el mismo amor, Having the same love. esto significa que tenemos que tener el mismo amor para todos. We need to have the same love for everyone. Yo no puedo amar más a uno I can't love one person more y amar menos a otro. and love another person less. Eso no es parte del reino. That's not part of the kingdom. Aún cuando te hieren, Even when they hurt you, aún cuando te lastiman, even when they wound you, Jesucristo dijo que bendijeras, que orares por tus enemigos. Jesus says to bless and pray for your enemy. Eso es una demostración de amor. That's a demonstration of Cuando love. tú puedes a una persona que quiere hacerte daño, tú bendecirlo, eso es amor. When you can bless a person that wants to harm you, that's love. Así que tenemos que tener el mismo amor. We need to have the same love. Yo tengo que amar a Enrique, I have to love him, pero tengo que amar al que trata de hacerme daño también. but I have to hurt the one that's trying to hurt me. Jesús tenía 12 discípulos Jesus had 12 disciples, y amó a los 12. and he loved all 12 of them. Amó a Pedro, He loved Peter. amó a Juan, He loved John. amó a Marco, He loved Mark. amó a Mateo, He loved Matthew. amó a Judas. He loved Judah. A Judas Judas, lo amó he loved Judas hasta lo último. until the end. Hasta lo último lo amó. Till the very end, he loved him. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. And we have to do the same thing. Teniendo el mismo amor Having the same love para con todo. for everyone. Unánimes. Con una misma mente. In one mind and one accord. Completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Feel my joy, like-minded, feeling one thing, one love, in one accord. Nada hagáis por contienda Nothing be done to strive o por or vanagloria. vainglory, Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. but in lowliness of mind, let each other esteem themselves. No mirando cada uno por lo suyo propio, Look not every man his own, sino cada cual también por lo de los otros. but every man also the things of others. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Y aquí encontramos la palabra contienda. Here we find the word strive, Y la palabra contienda es buscando ventaja propia. and that means to seek your own benefit. Y Pablo dice, no hagas nada buscando ventaja propia. And he says, do nothing to strive. Y tenemos la palabra vanagloria. And we have the word vainglory, Y la palabra vanagloria es exaltación vacía. and that means an empty exaltation. Contienda y vanagloria es la naturaleza de Lucifer. Strife and vainglory is the nature of Lucifer. El que se comporta manifestando estas cosas, He who behaves manifesting these things, lo que está manifestando es el carácter de Lucifer. then he's manifesting the character of Lucifer. Y está bien lejos del carácter del And reino. is very far away from the character of the kingdom. Por eso Pablo dice, nada, nada, nada. That's what Paul says, nothing, nothing, nothing. ¿Estamos entendiendo lo que Pablo nos está enseñando? Are we understanding what Paul is teaching us? Él está diciendo, ustedes tienen que caminar digno de esto. He says you have to walk worthy of these things. Ustedes tienen un peso. You have a weight. ¿Y cuál es el peso? What's the weight? El peso es Jesucristo. The weight is Jesus Christ. ¿Saben lo que quiero decir con el peso? You know what I mean by the weight? El hermano Enrique lo explicó en la predicación pasada. Brother Enrique preached it last time. Él dijo que antes había una balanza So there was a balance donde se ponía un peso en este lado where you put the weight on this side, y en el otro lado and on the other side, se ponía la mercancía. you would put the merchandise. Si era una libra, se ponía una libra de peso. If it was 1 pound, you would put 1 pound of weight.
Y en el otro lado and the other side, se ponían los frijoles. you would put the beans. Y cuando el peso llegaba a estar equilibrado, And when it was balanced, eso quiere decir que había una libra de frijoles. that meant that there was a pound of beans. Y para nuestras vidas se ha puesto un peso en la And balanza. for our lives, there's a weight in the balance. Y nosotros tenemos que alcanzar ese peso. And we have to reach that weight. Así que nosotros tenemos que caminar igual al siervo, We have to walk just like a servant, aquel que tomó la forma de siervo. like the one who took the form of a servant. Tenemos que ser humildes. We have to be humbled. Dice, este sentir que hubo en Cristo, This feeling that was in Christ, este pensamiento, esta mente de Cristo, this thought, this mind of Christ, tiene que estar en nosotros. it has to be in all of us. El mundo necesita ver que nosotros caminamos de acuerdo al peso que se ha puesto. The world needs to see that we walk according to the way that was set on Que us. nosotros caminamos de acuerdo al Evangelio That we de walk Cristo. according to the gospel of Christ. En Filipenses 1:27 Philippians 1:27. dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Only let your conversation be as it becomes the gospel of Christ. Para que sea que vaya a verlo o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. But whether I come and see you or else be absent, I might hear that all of your affairs stand firm. Tenemos que estar en un mismo espíritu, We have to be in one same spirit, en un mismo sentir. in one same mind. ¿Y cuál es el sentir? And what's that mind? El sentir del siervo. The mind of the servant. Combatiendo. Fighting, Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. serving as it is worthy of the gospel of Christ. Para que os sea que vaya a verlo o que estés ausente. Whether I come to see you or be absent, Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. I might hear of your affairs that you stand fast En un in mismo one spirit, espíritu, en un mismo sentir. in one same mind, one same feeling, Es una misma mente. one same mind, Combatiendo unánime por la fe del Evangelio. striving together for the faith of the gospel. Combatiendo, la palabra aquí combatiendo es sud-aleo, The word here, striving, is sub aleo, de donde sacamos la palabra atleta. where we have the word aleta. Pero no estamos hablando de que vamos a estar peleando. Esto no está hablando aquí de una pelea. But this is not speaking of a fight, Esto está hablando de una carrera. it's speaking of a race, De que tenemos que correr where we have to run la carrera del Evangelio. the race of the gospel, La carrera de la fe. the race of faith. Dice en Primera de Juan, 1st of John, capítulo 4, chapter 4, verso 17. verse 17 says, Y ya casi estoy terminando. Ya no lo puedo molestar mucho más. I'm almost done, I won't molest you anymore. Dice en Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. 1st of John, chapter 4, verse 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, Herein is our love made perfect, para que tengamos confianza en el día del juicio. that we might have boldness in the day of judgment. Pues como Él Because as He es, is, así somos nosotros en este mundo. so are we in this world. Aquí muchas personas quieren tomar este versículo y decir, no, que yo tengo la autoridad. Many people want to take this verse and say, I have the authority. Porque como Cristo tiene autoridad, yo tengo autoridad. Because Christ has authority, then I have the authority. Y quieren establecer su autoridad humana como si fuera autoridad divina. And they want to establish their own authority like it was something divine. Y este versículo a mí no me habla de autoridad. And this verse doesn't speak to me about authority. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, For in this, the love has been made perfect, para que tengamos confianza en el día del juicio. that we might have boldness in the day of judgment. Pues como Él es, Because as He is, así somos nosotros. so are we in this world. Este versículo habla de amor, This verse speaks of love. que como Jesús es amor, That since Jesus is love que camina contigo, and walks with you, que no te rechaza, He doesn't reject you. que te consuela, He comforts you, que todavía tiene mucha paciencia contigo, and He has much patience with you, porque mucha paciencia hay que tenerse con nosotros. because He needs to have a lot of patience with us.
Si ustedes conocieran a Wilfredo Fantausi, If you know Wilfredo Fantausi, ustedes supieran cuánta paciencia hay que tener para soportar a Wilfredo you will Fantausi. know how much patience you need to support. Pero tú no me conoces a mí, But you don't know me, pero te conoces a ti. but you know yourself. Y tú sabes que Dios ha tenido mucha paciencia And you know contigo. God has had a lot of patience with you. ¿Por qué tú no vas a tener paciencia con otros? Why not have patience with others? ¿Por qué tú no vas a caminar al lado de otro compartiéndole el discurso de amor? Why not walk with another one and telling him the word of Compartiéndole love? el discurso del Evangelio. Sharing the word of the gospel. Jesús es un siervo Jesus is a servant, y sigue siendo un siervo. and he continues to be a servant. Él es el único He's the only one en el cielo in heaven que tiene esencia de Dios y esencia de siervo. who has the essence of God and the essence of servant. La esencia de siervo no la perdió. He never lost the essence of servant. Todavía él es un siervo. He's still a servant. Los ángeles le adoran. The angels worship him. Y cuando venga Jesús, venga uno que tiene esencia de Dios y esencia de siervo. And when they see Jesus, they see one who has the essence of God and Porque the todavía essence él of servant. tiene las marcas en sus manos. He still has the marks in his hands. Todavía él tiene las marcas en sus pies. He still has the marks in his feet. Todavía tiene las marcas en sus costados. He has the mark, the wound in his side. Todavía él tiene las marcas del siervo. He still has the mark of a servant. Porque él es el cordero inmolado. For he is the Lamb of God. En Apocalipsis, In Revelations, Juan estaba esperando ver un león. John was waiting to see a lion. Y cuando se dio vuelta para ver el león de la tribu de Judá, And when he turned to see the lion of the tribe of Judah, lo que vio fue un cordero inmolado. what he saw was a lamb. Porque todavía él tiene esas mismas marcas. He still has the same mark, Las marcas del siervo. the mark of a servant. Y esta palabra me dice que como él es, And this word tells me that as he is, yo tengo que ser. I also have to be. Y yo tengo que ser no allá, And I have to be not over there, sino aquí, but en este here mundo. in this world. Cuando Cristo subió a los cielos, When Christ went to heaven, recibió toda la gloria, he received all of the glory porque Él es Dios. because he's God. De la esencia de Dios Él la detuvo. But the essence of God, he stopped it. Solamente la detuvo para funcionar en la esencia de siervo. He stopped it to serve in the essence of servant. Así que cuando Él sube a los cielos, So when he goes to heaven, Él recibe toda la gloria que había tenido por toda la eternidad. he receives all the glory that he had for Él eternity. recibe su esencia de Dios, He receives his essence of God, pero todavía tiene la esencia de siervo. but he's still a servant. Por eso es que te ministra, That's why he ministers to por you. eso es que te bendice, That's why he blesses you, porque Él es un siervo. because he's a servant. Y si Él es un siervo conmigo, And if he's a servant with me, ¿cómo yo no voy a ser un siervo contigo? how am I not going to be a servant with you? Y eso es lo que Pablo recibió. And that's what Paul received. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. That's what Paul is teaching us. Y eso es lo que Pablo nos está dando. And that's what Paul is giving us. Y todo este discurso de Pablo And all these words of Paul no es una sugerencia. is not a suggestion. Por tanto, Therefore, es un mandato. it is a mandate. Vamos a ponerlo de pie. Let us stand. Santo. Gloria a Dios. Yo creo que la palabra es clara. I think that the word is very clear. Yo creo que a través de estos pocos versículos que hemos leído I hoy, think in these little verses that we read, hemos entendido el llamado que hay sobre nuestras vidas. we've understood the calling in our lives. Nunca el propósito de Dios fue llamarnos para que nosotros fuéramos salvos del infierno. It was never the purpose of God to call us to be saved from hell. El propósito de Dios es mucho más alto. The purpose of God is much higher, Es salvarnos del infierno, to save us from hell, pero también hacernos ciudadanos del reino. but also to make us citizens of heaven. Y como ciudadanos del reino, And as citizens of the kingdom, tenemos que caminar we need to walk de acuerdo al siervo. according to the servant. Porque el rey, Because the king,
el Rey de Reyes, the King of Kings, el Señor de Señores, the Lord of Lords, el que tiene todo dominio, the one who has all el que tiene toda autoridad, the one who has all the el que authority, merece toda prestesía, and deserves all al the que le glory, debemos honra, gloria, who we owe all the alabanza y glory, adoración, worship and praise. todavía tiene las marcas del cielo He still has the marks of the y servant, todavía nos sirve. and He still serves us. Y Él quiere que aquellos que son ciudadanos del reino And He wants all of us who are citizens of the heaven muestren la misma solicitud, to show the same attitude, mantengan la misma esencia, keep the same essence, compartan la misma mente share the same mind, y sean siervos and be servant en este mundo in this world que necesita tanta gente that needs so many people humilde, that are humble con un llamado with a calling a caminar to walk al lado de Él next to them y con un discurso and with a word para persuadirlo to persuade de que todavía hay oportunidad. that there's still an opportunity. Dios me los bendiga. God bless you. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano. Ven, let's pray. Gloria al Señor. Padre, te adoramos.